En cuanto a la preocupación que usted mostraba respecto al efecto del Real Decreto del pasado Consejo de Ministros sobre los sistemas de generación extrapeninsulares y particularmente de Canarias. Preocupación totalmente compartida. Pero le diré una cosa. El Real Decreto establece un artículo, que es el artículo 3º, que tiene un párrafo 3º donde se dice: sin perjuicio en lo previsto en los apartados 1 y 2 de este artículo, el que establece la suspensión de las preasignaciones, y ahora entraré cuál es la relación de suspensión de preasignaciones con la apuesta por las renovables inequívoca que tiene este Gobierno, el Gobierno podrá establecer reglamentariamente regímenes económicos específicos para determinadas instalaciones de régimen especial, así como el derecho a la percepción de un régimen económico específico en instalaciones de producción de energía eléctrica, de cogeneración o que utilicen como energía primaria energías renovables no consumibles y no hidráulicas, biomasa, biocarburantes o residuos agrícolas. Este artículo y el párrafo no es casual. ¿Por qué? Pues porque efectivamente el caso de Canarias, como usted conoce muy bien, lo cual no digo que esté específicamente pensado para Canarias, pero puesto que me ha hablado de Canarias, le contesto en relación a Canarias. Canarias tiene un problema con el sistema eléctrico muy distinto y más grave que el resto de España. En el resto de España hay un solo sistema eléctrico que además está interconectado ahora con Portugal a través del MIBEL y también con Francia. Otra cuestión es que discutamos, y es verdad, que el grado de interconexión es insuficiente. Ya se ha dicho aquí y lo reafirmo. En esa línea van las acciones para aumentar la interconexión fundamentalmente con Francia. Pero es que en Canarias tenemos no un sistema eléctrico, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Tenemos 6 sistemas eléctricos distintos. Digo 6, uno por cada isla. Y hay 6 y no 7 porque el de Lanzarote y Fuerteventura son los únicos 2 que están interconectados. Pero además ocurre una cosa, es verdad que se ha dicho también, en Canarias resulta que tenemos una ventaja comparativa en cuanto a horas de viento, hay más que en la media nacional, y en cuanto a horas de sol también hay más que a nivel nacional. Por tanto, para que lo sepan sus señorías, el coste de producción de energía eléctrica con renovables en Canarias resulta que es más barato que con energías convencionales. ¿Cómo no va a tener un tratamiento diferenciado? Claro que lo va a tener, claro que lo va a tener. Y esa es la razón por la cual, en paralelo a la elaboración de este Real Decreto, se dieron instrucciones a la Dirección General de Política Energética y Minas para que el caso concreto de Canarias, teniendo en cuenta esas peculiaridades, fuese analizado y fuese estudiado. No es lo mismo la capacidad total disponible en el sistema energético español, el nacional, donde hay para la península pues aproximadamente unos 100.000, 106.000 megavatios de potencia, de capacidad de potencia instalada, que en el caso concreto de Canarias, que insisto que son sistemas eléctricos individualmente considerados. Por tanto, claro que tiene un tratamiento diferenciado. Respecto a los posibles efectos del Real Decreto. El Real Decreto no suspende, y la incidencia que hablaba sobre efectos en puestos de trabajo. Quiero decir que a diferencia de los reales decretos que en esta materia fueron aprobados en el año 2009 con la corrección subsiguiente del año 2010, este Real Decreto no pisa, permítanme la expresión, ni un solo derecho adquirido. ¿Cuál es el sistema para que una empresa pueda acogerse al sistema de primas en las renovables? Es un sistema muy sencillo. Cada empresa va a su comunidad autónoma, obtiene una autorización administrativa, tiene que tener la licencia municipal, tiene que tener, lógicamente, un punto de conexión y después tiene que tener un aval bancario. Por cierto, hablando de déficit, de créditos y de sistema financiero, no deja de resultar curioso que de los pocos proyectos que hoy están dispuestos a financiar las entidades financieras en España sean justo proyectos de esta naturaleza. No hay en España ni un solo sector que hoy tenga, con un equity del 5% y un apalancamiento del 95%, unas rentabilidades como las que tiene este sector. Y nos parece muy bien, porque cuanto más empresas haya y más proyectos que puedan tener apalancamientos del 95%, mejor para una economía. La pregunta relevante es, oiga, ¿y eso podemos hacerlo con el respaldo de primas en un contexto como el que estamos?
Ahí es donde está la diferencia de enfoque. Esa es la única diferencia de enfoque. ¿Hay alguna restricción para que cualquier empresa que quiera venir a cualquier parte de España monte un huerto fotovoltaico? Ninguna. Y un parque de energía, digo por parte del Ministerio. Cuestión distinta son las competencias en el ámbito autonómico. Ahí cada cual pues tiene que decidir. ¿Y hay alguna restricción a que venga una empresa a montar un parque eólico? Ninguna. ¿Y una central termosolar? Ninguna. El único problema es que eso hoy ya no podemos seguir incentivándolo. ¿Eso quiere decir que no estemos por la apuesta de renovables? En absoluto. Oiga, es que si no, no vamos a llegar a los objetivos europeos del 2020. Bueno, ¿cómo que no vamos a llegar? ¿Cómo que no vamos a llegar si el plan es del 2005 al 2020 y resulta que solamente en energía eólica en el año 2010 estamos en el 104%? No hay ningún país europeo ni Alemania que esté así. ¿Y en termosolar cómo estamos respecto a los objetivos? Pues en el 170%, un 70% más de lo que tenemos que estar. ¿Y cómo estamos en fotovoltaica? Pues en un 1180% más. ¿Algún temor a que no cumplamos los objetivos? ¿Podemos seguir permitiéndolos esta política de prima? Yo creo que es un motivo por lo menos para reflexionar. Por lo menos para reflexionar. Me planteaba el tema que pueda permitirse el lujo de no explotar yacimientos petrolíferos si hubiese yacimientos petrolíferos. En mi opinión, no. Ahora, España es un país turístico. ¿Puede permitirse España tener yacimientos petrolíferos a 3 kilómetros de una costa con una playa? En mi opinión, tampoco. Ahora bien, ¿puede prescindir España de autorizar exploraciones de petróleo, por ejemplo, a 50 millas de Canarias? Por cierto, exactamente el mismo lugar, donde está la misma roca madre, donde Marruecos, en la parte marroquí, respecto a la mediana imaginaria, puesto que no está trazada la mediana entre España y Marruecos, respecto a la mediana imaginaria, ya está autorizando exploraciones. ¿España puede permitirse ese lujo? En opinión del Gobierno, no. En opinión del Gobierno, no. De hecho, en el año 2001 ya estaban autorizadas esas prospecciones. En el año 2001 estaban autorizadas, pero es verdad que luego el Gobierno de Canarias en el año 2003 interpuso un recurso por considerar que las consideraciones medioambientales no eran del todo plenas. Se suspendieron los permisos de exploración, se solventó la cuestión medioambiental y en el año 2004 el Gobierno de la Nación ya tenía preparado el Real Decreto para autorizar nuevamente las exploraciones. Por cierto, el Gobierno de la Nación, no el de mi partido, sino ya cuando era ministro el señor Montilla. Lo tenía preparado porque se había cumplido todo. Pero luego, por razones de índole diversa, no vienen al caso, esas exploraciones nunca llegaron a autorizarse. Posición del Gobierno actual: como parece que hay petróleo y gas, como es cierto que ya Marruecos, en el mismo sitio pero exacto. O sea, si la mediana es esta, Marruecos aquí ya ha autorizado y se trata de autorizar al otro lado de la mediana. Bien, como eso es un hecho constatado, lo que vamos a hacer es solicitar audiencia a las administraciones canarias implicadas para escucharlo, pero desde luego no nos vamos a oponer a que haya exploraciones para determinar si hay o no hay petróleo. Y luego, si lo hay, cuestión distinta es autorizar o no la explotación del mismo. Y en su caso ver qué beneficios podrían derivarse, en este caso para la Comunidad Autónoma de Canarias, de esa futura explotación del petróleo si lo hubiera, que en opinión del Gobierno debiera poder tener, lógicamente, un beneficio para Canarias. Pero en todo caso lo tendría para España, sobre todo si hay mucho petróleo, como parece, y es buen petróleo, como parece. Digo, esto no es evidencia empírica, pero por la información que nos ha llegado. Respecto a los disgustos de algunas decisiones para Canarias, yo empezaría diciendo una cosa. Yo no confundiría energías renovables en Canarias, apuesta total. Ayer tuve ocasión de estar en la isla del Hierro. Estuve directamente en la central hidroeólica de Garona del Viento, que pronto entrará en funcionamiento. Pleno y total apoyo por parte del Gobierno de la Nación. Es un proyecto que creo que puede ser un ejemplo en el mundo. Ahora bien, instalación de 12 megavatios y medio para la isla del Hierro a través de energía eólica que directamente se incorpora a la red, pero inmediatamente, con la particularidad de que también en paralelo
posibilidad de generar energía hidráulica aprovechando la energía eólica para que cuando falle el viento se pueda utilizar energía hidráulica. Y para cuando no haya agua suficiente, tener preparado un motor diésel para que se pueda bombear el agua y pueda haber energía. Es decir, siempre que tengamos renovables hay que tener en paralelo previsto que pueden fallar las condiciones de la naturaleza y, por tanto, es decir, apoyo total a las renovables en Canarias. Y el tratamiento singular a Canarias se deriva no solo de este Real Decreto, sino de lo que tantas veces he hecho mención en esta comparecencia, de que en Canarias no tenemos un sistema eléctrico, sino que tenemos 6 sistemas eléctricos individualizados.